Conferencia de prensa del ministro de Planificación, Julio De Vido. Estamos en vivo desde el Ministerio de Economía. El Secretario de Transporte, y están presentes también las autoridades del ORNA y de la ANAC, es decir, todo el universo que de una y otra manera, de funcionarios y de participantes de este equipo de gobierno, que de alguna manera tenemos directa o indirecta relación con el manejo de la aviación comercial civil en la Argentina y específicamente con Aerolíneas Argentinas y Austral, compañías estas que fueron recuperadas para todos los argentinos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mes de julio del año 2008. La conferencia de prensa que va a seguir a continuación de mi exposición y luego la del doctor Recalde está enmarcada en precisas directivas de la Presidenta de la Nación y habla y trata del comienzo de una segunda etapa en esta nueva etapa de Aerolíneas Argentinas que, como decíamos anteriormente, comenzó en julio del 2008 y que está absolutamente, esta segunda etapa está absolutamente comprometida, ensamblada con dos objetivos. El primer objetivo, los objetivos que tuvo el presidente Perón cuando en el año 1950 fundó la compañía. Y el segundo objetivo, la recuperación de esos objetivos, valga la redundancia, por parte de la presidenta en julio del 2008. Esta empresa fue recuperada, lo vamos a repetir muchas veces durante esta charla, para todos los argentinos por nuestra presidenta y fundamentalmente a partir a sus convicciones. Debe hacer honor a esas mismas convicciones que llevaron a tomar la decisión de que los argentinos volvamos a tener una línea de bandera. Es imposible pensar en Aerolíneas Argentinas y en Austral si no somos capaces de situarla en el mercado aerocomercial mundial al día de la fecha. Este mercado, quizás uno de los más competitivos del mundo, con una bajísima tasa de rentabilidad que en promedio jamás superó el 5%, se vio afectado por la crisis financiera del 2008, de la cual comenzó a reponerse a partir del año 2010. Están ofreciendo una conferencia de prensa en el microcine del Ministerio de Economía. Volvemos allí. Alcanzando niveles récord en los que se estabilizó en el siguiente semestre. El barril de petróleo, base del combustible aéreo JP1, entre los años 2001 y 2007 en promedio, costó $43, mientras que el promedio para el 2011 ha sido superior a los $105. Se dio así el peor de los escenarios para la industria aérea, la baja demanda y el incremento de costos en 2008 y 2009 y un aumento en los precios de un insumo básico como el combustible durante el 2011. Para el año 2011, IATA había estimado ganancias en el orden de los $15.000 millones. Ya sabemos que esa estimación se redujo a menos de la mitad y seguramente muchas aerolíneas terminarán en rojo sus ejercicios, pese a los fenomenales procesos de concentración que generaron British con Iberia, KLM con Air France, Alitalia con Air France. En ninguno de los casos ese proceso de concentración se dio por la bonomía de las empresas, sino por sus propias debilidades. En octubre pasado se anunció que American Airlines corría el riesgo de caer en quiebra. A nivel local, este impacto negativo se vio potenciado por la presencia del volcán Puyehue, activo desde el 4 de junio de este año, sin solución de continuidad, que generó la cancelación de más de 3.500 vuelos comerciales con un perjuicio enorme para la compañía. Aerolíneas ha sobrevivido a la extinción de casi todas sus antiguas competidoras o colegas. Varig, Viasa, Braniff, Aeroperú, Aeroméxico, Ester, Panam, Lioy Aéreo Boliviano, Air Canadá, Swissair. Son más de 50 compañías que arrancaron prácticamente con aerolíneas y hoy ya no existen. Esto ha sido posible, sin ninguna duda, gracias a su gente. Y cuando hablo de su gente, no me refiero solamente a quienes trabajamos en la compañía,
sino a la inmensa generosidad de los usuarios y a la decisión política del Estado de sostener a toda costa la existencia de una compañía de bandera. Pauta fundamental de este gobierno. Hoy tenemos que prepararnos más que nunca para afrontar los desafíos que vienen, que no son pocos. Es bueno refrescar cómo era y cómo estaba, en qué estado de postración recibió el Estado Nacional Aerolíneas Argentinas en el año 2008. En primer lugar, nos hicimos cargo de pagar los sueldos 6 meses antes, a través del Banco Nación, de hacernos cargo de la empresa. Cuando el gerenciador privado, por allí, no por algunos diarios, sino por algunos columnistas ensalzado, como pareciera ser que era una empresa que funcionaba perfectamente, con una transparencia absoluta, hoy están acusados en España por fraude al Estado, precisamente a la SEPI. Cuando el gerenciador privado había incumplido el compromiso básico de cualquier empresario, que es pagar los sueldos de sus trabajadores. Al momento de hacernos cargo de la empresa, había solo 26 aviones operativos. Hoy tenemos 68, es decir, un 161% más. Las horas voladas aumentaron un 16%, los pasajeros aumentaron un 21%, la frecuencia de cabotaje un 40%, las ventas aumentaron un 17% y el resultado económico general mejoró un 48%. También hay que decir, porque no está puesto en el informe, pero recuerdo aquellas vacaciones de invierno del 2008 con todos los destinos turísticos vendidos con un 140% de ocupación. Estábamos aislados y hoy somos parte de IATA, que es la Agencia Internacional de Aviación, que es la organización que agrupa todas las empresas aéreas del mundo, y podemos intercambiar nuevamente los pasajes con otras compañías, es decir, endosarlos. No teníamos asociación con ninguna otra empresa aérea del mundo. Hoy somos parte de la alianza SkyTeam, junto con importantes compañías internacionales como Delta, KLM, Air France, Alitalia, entre otras, lo que nos permite que nuestros usuarios puedan integrar destinos a todo el mundo. Se levantó el concurso de acreedores, que constituía una fenomenal traba en la gestión económica de la compañía. Seguimos ocupando un lugar de privilegio entre las empresas de aviación más seguras del mundo. Recuperamos destino y se implementaron a partir del aporte del ministro de Turismo de la Nación 3 corredores federales que permiten conectar diversos puntos turísticos del país sin tener que pasar por Buenos Aires, lo que constituye un gran atractivo para el turismo receptivo. La presidenta tomó la decisión de invertir, mejorar y eficientizar esta empresa con muy buenos resultados. Pero la realidad internacional y local del mercado nos obligan a profundizar la gestión, haciendo eje en la mejora constante y permanente de la productividad. Hoy estamos anunciando un conjunto de medidas a llevar a la práctica que inauguran una nueva etapa en esta nueva Aerolíneas Argentinas, que, como digo yo, no está desligado de sus objetivos liminares, ni tampoco de la historia que transcurrió dentro de la empresa y todas las situaciones vividas del 2008 a la fecha. Vamos a hacer un análisis de la red y de la flota. En cuanto a la red, estamos decididos a incrementar en frecuencia y cantidad de vuelos nuestros destinos nacionales. Estamos dispuestos a subsidiar cuanto sea necesario para que esos objetivos se cumplan. Creemos que hay algo más que la rentabilidad económica en la ruta Buenos Aires-La Rioja, Buenos Aires-Formosa, Buenos Aires-Catamarca, Buenos Aires-Santiago del Estero, Buenos Aires-Ushuaia, Buenos Aires-Río Gallegos. Es la decisión de integrar la Argentina. En un país tan grande como el nuestro no existe la integración sin aviación. En relación a lo internacional, el mercado regional latinoamericano es sin duda y se nos muestra claramente como el mercado más importante desde el punto de vista económico y en cantidad de pasajeros visitantes de nuestro país, que representaron durante el año 2010 el 71% de los turistas. A modo de ejemplo, un turista brasilero genera un gasto diario en la Argentina de $221 y la media de los turistas extranjeros no llega a 120. Vamos a trabajar intensificando los destinos más demandados, como Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, y estudiando en profundidad
los mercados de las naciones hermanas. Vamos a pensar a la empresa con la lógica de la rentabilidad y la competitividad en los destinos internacionales en los que hay oferta alternativa en abundancia. No tiene por qué Aerolíneas subsidiar destinos desde los cuales tenemos cada vez menos visitantes por la propia crisis que esos destinos sufren. El caso de Europa, el caso de Oceanía. Con lo cual será nuestro objetivo el de poner en revisión y análisis toda la oferta internacional de largo alcance, Estados Unidos, Europa y Oceanía, que es el mercado más deficitario de la empresa, que explica el 40% de su superávit, de su déficit. Revisar esta situación será un trabajo de gestión muy importante, que no se puede hacer en un día, ya que involucra destinos de aeronaves, tripulaciones, bases y sucursales. Y esto se hará con un criterio, y lo va a explicar luego Mariano, claramente federal. En cuanto a la flota, se hace imprescindible cumplir con el plan de negocio presentado por el secretario de Transporte y por el presidente de la compañía el 9 de noviembre de 2009 al Congreso de la Nación. En el mismo se habló de modernizar y homogeneizar la flota. Tener una flota tecnológicamente heterogénea implica tener más aviones improductivos, porque se necesitan más aviones de backup sin volar. Se necesita una mayor estructura de mantenimiento, un mayor stock de repuestos, porque cada tipo de aeronave tiene un mantenimiento particular. Y más pilotos, porque cada piloto está capacitado y preparado para volar un solo tipo de avión, etcétera. Razones estas que generan una enorme improductividad y que la presidenta nos dio claras instrucciones de resolver. El plan de negocio definió un objetivo que estamos cumpliendo. Incorporamos 20 aviones Embraer, 190 para vuelos de cabotaje y regionales, estamos incorporando 24 aviones Boeing 737, 700 y 800, también para vuelos de cabotaje y regionales que se terminarán de integrar en el 2012. Al igual que 11 aviones Airbus 330 y 340 para vuelos internacionales de largo alcance que también se terminarán de incorporar en el 2012. Y se seguirán incorporando aeronaves para cumplir el plan de negocios antes mencionado. Con esto pasaremos a tener una flota con 19 años de antigüedad, la más vieja de América, que era la realidad al momento de estatización, y con 7 tipos diferentes de flota, a tener una antigüedad promedio de 9 años en el 2012, con solo 3 tipos de flota. O sea, teníamos la más antigua en el 2008 y en el 2009 vamos a tener de 19 años y en el 2012 vamos a tener una flota con 9 años de antigüedad. Habiendo producido el programa de inversión y modernización en flota y mantenimiento más importante en la historia de Aerolíneas y Austral y uno de los más importantes en las líneas aéreas del mundo entero para no seguir el camino de las hermanas americanas nacidas en la mitad del siglo pasado, cuyo destino explicábamos anteriormente. Entonces, de 7 tipos de tecnología vamos a pasar a tener 3. Tendremos entonces más aviones, más homogeneidad tecnológica, con un mantenimiento más concentrado, más moderno y más eficiente en el consumo de combustible, que es una variable clave que no ha sido tenido en cuenta en el pasado. Elementos claves en la aviación moderna. Estamos orgullosos que los trabajadores de Aerolíneas y Austral, al igual que todos los trabajadores del país, hayan recuperado progresivamente el salario. Pero la única forma de sostener esa recuperación en el tiempo es a través de la productividad y no a la inversa. No queremos tener en nuestro haber el estigma de ser una de las empresas del mundo en que tengamos menos cantidad de horas de vuelo por empleado. Queremos aumentar esa relación que es virtuosa de por sí. Aumentamos la flota de 26 a 68 aviones, es decir, como decíamos antes, un 161%. Mientras que las horas de vuelo aumentaron solo un 16%. Resolver este problema es un problema de todos, los que están involucrados dentro de la empresa y de todos los argentinos que vamos a tener que colaborar para avanzar en esa situación. Otro concepto importante a incorporar es el de la austeridad y de todo el gobierno, fundamentalmente, que somos los que estamos reunidos aquí con expresas directivas de la presidenta. Otro concepto importante a incorporar es el de la austeridad. Cualquier toma de decisión, desde la creación de una nueva ruta hasta la compra del más insignificante de los insumos, tiene que estar regido por la austeridad como un valor a incorporar.
Siempre desde el Estado se debe ser austero, pero más aún cuando el resultado económico no es el óptimo. Reforzar la austeridad como un valor y trabajar todos juntos, por una mejor y mayor productividad son los objetivos centrales de esta hora. En cuanto a la cuestión gremial, Aerolíneas es de todos los argentinos, de cada uno de los ciudadanos de la Argentina, que estamos haciendo un esfuerzo para sostener y mejorar día a día la empresa. Bajo ninguna circunstancia la empresa podrá convertirse en el campo de batalla donde se diriman mezquinas discusiones corporativas. Cualquier diferendo, conflicto, reclamo que reconozca sus bases en un problema gremial será derivado inmediatamente al Ministerio de Trabajo de la Nación, que será la segunda y última instancia en la resolución del problema, y que además es el ámbito político, técnico y administrativo natural de resolución de los mismos. Además, es un ministerio que ha demostrado en estos más de 8 años haber tenido la vocación y la capacidad para resolver innumerables conflictos con celeridad, eficiencia y siempre defendiendo los derechos de los trabajadores. Vuelvo a repetir, la empresa en sus distintos ámbitos siempre estará abierta a escuchar a los trabajadores, sus planteas y propuestas, pero los diferendos, los conflictos y los reclamos se sustanciarán en el Ministerio de Trabajo como única instancia. Hoy, decía nuestra Presidenta, yo diría en un discurso memorable que dio el viernes pasado, el Día de la Soberanía Nacional, en la Vuelta de Obligado en San Pedro, decía que la soberanía se defiende con empleo y haciendo crecer la economía. No, como en nuestro caso, en este caso que hablamos, perdiendo recursos con estrategias, llamemos tecnológicas, definición de escalas, o con equipos amortizados y obsoletos que tienen más de 40 años, ni a través de peleas corporativas que tanto daño hacen al bien que algunos dicen defender. El caso de Archa, Aerolíneas Argentinas y Austral. Los flujos económicos, o para ser más claros, el movimiento de divisa que genere cualquier escala en el exterior del país, si está subsidiada, deberá ser sí o sí superavitaria, por lo menos en términos de balanza comercial. No podemos seguir sosteniendo destinos que sean claramente negativos en términos económicos para el país. Y como decía la Presidenta, si la economía decrece, si la economía no crece, lo que se afecta es la soberanía. Deberá ser invocada por nuestro Ministro de Turismo, la industria turística nacional, y no por los destinos, y no por la preferencia del tour de compras de algún sector minoritario y privilegiado de la sociedad, o por las preferencias del turismo extranjero que usa el aeropuerto de paso, utilizando escalas luego subsidiadas por el Estado Nacional que no traen ningún tipo de retorno a la Argentina. No somos nostálgicos, tampoco eficientistas como los neoliberales. Simplemente, como dijo la Presidenta, no somos neutrales ante los sectores más desprotegidos de la sociedad, en este caso los usuarios. Y sobre eso nos ha instruido claramente la Presidenta, los 3 ministros y nosotros directamente al secretario de Transporte, al presidente de Aerolíneas. Nada ni nadie podrá impedir el objetivo buscado, porque sabemos de las condiciones y de las convicciones inclaudicables de nuestra Presidenta y de la fuerza del pueblo argentino, que fue quien defendió Aerolíneas en definitiva, de quien es su único propietario. No se trata de resignar derechos ni conquistas laborales, sino de deponer actitudes que comparadas con tan importantes objetivos solo aparecen ser pequeños caprichos. Nadie puede con autoridad moral alguna pensar que este gobierno no está y estuvo al lado de los trabajadores argentinos cada vez que le tocó demostrarlo. Somos hombres comunes con grandes responsabilidades, dijo Kirchner el 25 de mayo del 2003. Y Cristina decía el viernes pasado en la Vuelta de Obligado, las grandes batallas las dan hombres comunes junto al pueblo, junto en este caso a los usuarios y a todo el pueblo argentino que necesita tener una compañía sana, activa, productiva y rentable. Por más importante que sea o que creamos que pueda ser un reclamo o reivindicación, nunca será en la compañía más importante que la de los propios usuarios. Tenemos un plan de negocios aprobado por el Congreso de la Nación.
hemos asumido con responsabilidad y plenitud, por decisión de la presidenta, la administración de ARSA y Austral, haciéndonos cargo, pero cargo en todo el sentido de la palabra. Y vamos a seguir haciéndolo a nuestra forma, sin dar un solo paso atrás. Por eso el gerente general y presidente del directorio, que goza claramente de la plenitud y del apoyo de todo el gobierno nacional, y por supuesto de la presidenta de la Nación, procederá ahora mismo al anuncio de cuáles serán las estrategias y caminos a seguir dentro de los lineamientos que acabo de exponer. Muchas gracias. Escuchamos a continuación las palabras del señor presidente de Aerolíneas Argentinas, doctor Mariano Recalde. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor ministro. Realmente ha efectuado una síntesis brillante de la situación de la empresa al momento de recuperarla por parte del Estado Nacional, esa situación desastrosa en la que la dejaron sucesivas gestiones privadas, privatistas en su sentimiento, en su manera de gestionar. También ha hecho una excelente síntesis de lo que ha hecho y ha aportado y ha invertido y el esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional y conjunto de los argentinos para ir recuperando poco a poco esa aerolínea de bandera y los resultados que se han logrado en tan poco tiempo. Y además una síntesis de cuál es el contexto nacional e internacional que hoy afecta y pone en jaque a toda la industria aerocomercial y particularmente a las líneas aéreas que operan en la Argentina. Y fundamentalmente quedó bien claro cuál es la dirección en la que nosotros debemos profundizar el proyecto que nos encomendara la presidenta de la Nación cuando se hizo cargo de sostener una línea aérea de bandera que parecía que la perdíamos todos los argentinos. En ese contexto y en esa dirección voy a anunciar las medidas que hemos resuelto adoptar a partir del día de la fecha. En primer lugar, teniendo en cuenta estos cambios en la industria aerocomercial, en el mundo, las crisis internacionales y demás, vamos a convocar junto con el ministro de Turismo una vez más a gobernadores, representantes del turismo, tanto del sector público como privado, y a todos los demás actores interesados en el crecimiento de Aerolíneas Argentinas y del turismo, a analizar el diseño de la red de vuelos de la empresa, fijando prioridades según las necesidades de la conectividad argentina, del desarrollo de las economías regionales y del fomento del turismo receptivo. En segundo lugar, se ha resuelto acelerar el proceso de recambio, modernización y unificación de la flota de aviones establecido en el plan de negocios que presentáramos, como bien decía el ministro, en el año 2009, hace exactamente 2 años, en el Congreso de la Nación. Esta medida tiende, como bien decía también el ministro, a eficientizar el funcionamiento de la empresa y fundamentalmente a mejorar sustancialmente las operaciones y el día a día en los aeropuertos, lo que va a redundar en un mejor servicio para los usuarios, mejores condiciones de trabajo para los empleados de los aeropuertos y además eficientizar la estructura de la empresa y los resultados económicos. Concretamente, se ha resuelto que a partir del 1 de febrero del año 2012 se desprogramen de la flota de aviones de Aerolíneas Argentinas los viejos Jumbo Boeing 747-400 para tener finalmente una sola flota de aviones para los vuelos internacionales. En segundo lugar, también unificaremos la flota de aviones del corto alcance en la empresa Aerolíneas Argentinas y para ello, al 1 de abril de 2012, dejarán de volar en nuestra compañía los viejos aviones MD y los 737-500 que tantas ineficiencias y costos le generan al pueblo argentino. Y en tercer lugar, también culminaremos y adelantaremos el proceso de unificación de la flota de aviones de Austral, donde ya se incorporaron los 20 aviones Embraer que teníamos pensado y proyectado tal como lo presentáramos al Congreso de la Nación y desprogramaremos de esa empresa la flota de aviones MD que hoy vuelan y que nos han generado una doble flota en esa empresa. Además, y con el fin de mejorar la productividad, la eficiencia, la confiabilidad y el servicio de la empresa, de equiparar las condiciones de programación y vencimiento de las tripulaciones al resto de las líneas aéreas que operan en la Argentina y en el resto del mundo,
y para alcanzar un promedio de horas de vuelo por piloto de entre 60 y 80 horas por mes, tal como vuelan el resto de las compañías aéreas de la Argentina y del mundo, hemos resuelto restablecer los criterios de interpretación de la normativa relativa a las horas de servicio y tiempo de vencimiento del personal de vuelo de la empresa, que habían sido modificados en los últimos años en desmedro de la productividad de las tripulaciones de nuestra compañía. Concretamente, reinterpretaremos y volveremos a aplicar los criterios para evitar cancelaciones, demoras y gastos improductivos. Reinterpretaremos el tiempo de descanso después de realizar una guardia. Históricamente y siempre, después de cada guardia, al día siguiente, si el piloto no había prestado servicios efectivos, estaba en condiciones de volar. Hace menos de un año se reinterpretó esta norma a través de la gerencia de operaciones y los pilotos, después de una guardia sin actividad, se les impone un descanso al día siguiente, que en ninguna empresa se descansa. Nosotros vamos a volver en la interpretación que históricamente se dio en la compañía, que no afecta la seguridad, no afecta los derechos de los trabajadores que quieren seguir volando y le da más productividad y mejor servicio a la compañía. En segundo lugar, también volveremos a la interpretación histórica del vencimiento de las tripulaciones a las 4 horas en el aeropuerto. Las 4 horas de espera máximas que tienen las tripulaciones en el aeropuerto van a vencer al momento de prestación efectiva de servicios y no en el momento en que cierre la puerta del avión. De esta manera vamos a evitar esas situaciones conflictivas que padecen también los empleados del aeropuerto y las tripulaciones, de que un piloto se baje del avión cuando están todos los pasajeros arriba. En tercer lugar, volveremos también a un cambio que se había producido recientemente en la interpretación que efectuaron los pilotos unilateralmente del cálculo del horario nocturno. Cuando un vuelo comprenda alguna hora nocturna, solo se computará como hora nocturna la hora de la noche. Solo se incrementará el valor de la hora nocturna cuando efectivamente sea nocturna y no la de todo el horario de vuelo cuando comprenda horas diurnas y horas nocturnas. En cuarto lugar, a la hora de programar los vuelos y para mejorar la productividad y la eficiencia de la programación, también volveremos a no considerar como tiempo de vuelo el tiempo que eventualmente tendría el avión si no fuera el destino, sino una alternativa. Volveremos a fijar como tiempo de servicio y tiempo de vuelo el tiempo al destino, tal como lo hacen el resto de las compañías de la Argentina y del mundo. Y por último, también volveremos a la interpretación de cuál es el tiempo de traslado que rige como tiempo de servicio, que es el traslado que se efectúe de las tripulaciones en avión, no el tiempo que dura el traslado desde la casa, en el remis que le pone la empresa, hasta el aeropuerto. Por otro lado, y a los fines de garantizar el cumplimiento de los criterios en la programación que acabamos de mencionar, vamos a crear una unidad que dependa directamente de esta gerencia general, dedicada al planeamiento de las operaciones de la compañía y de la que dependan todas las unidades dedicadas a la programación de pilotos, de tripulaciones de cabina, de programación de planes de vuelo y la programación del mantenimiento de los aviones también. Además, con el propósito de mejorar la eficiencia, la puntualidad y evitar cancelaciones, vamos a equiparar las condiciones con las compañías internacionales en lo que tiene que ver con el despacho de los aviones, y ya se ha dispuesto, por orden de la Presidenta de la Nación, encomendada al Ministro de Planificación, la derogación de las normas que nos obligaban a tener un despacho descentralizado. Esto es, derogar la norma que el anterior subsecretario de Transporte Aerocomercial había impuesto para obligar a las empresas en la Argentina a tener despachantes en cada uno de los destinos que vuela, cambiando lo que hace el resto de las compañías del mundo, que es desde una sola oficina centralizar el despacho y hacerlo de manera más eficiente y más económica. Por último, se nos ha encomendado poner fin y resolver los puntos de conflicto que a toda la población y a todos los empleados de la compañía, incluso representados por los dirigentes gremiales que llevan adelante esos conflictos y que resultan insostenibles, inexplicables y muchas veces absurdos, fundamentalmente entre los sindicatos de pilotos de Aerolíneas Argentinas y el sindicato de pilotos de Austral. En este sentido, queremos terminar de una vez
con estas situaciones que muchas veces afectan a los pasajeros y que son realmente absurdas e inexplicables, como ser que un piloto le impida subir a un avión a un piloto de otro sindicato, o que una gerencia no programe para volar a un piloto de aviones porque se afilió al otro sindicato. También, como acaba de señalar el señor ministro de Planificación, al momento de diseñar la red de vuelos de la compañía y la red y la flota de aviones que utilizará esa red, tendremos en cuenta todos los aviones sin importar a qué empresa pertenezcan, y de esta manera no admitiremos ninguna resistencia a que aviones modernos, eficientes, como los Embraer incorporados a la flota de Austral, tengan algún impedimento para volar al exterior o a los países vecinos. Si es conveniente para la Argentina y para aerolíneas programar aviones de Austral a destinos internacionales, lo vamos a hacer. Y por último, el conflicto de representación, el conflicto de encuadramiento entre el personal técnico aeronáutico y el personal superior, también queremos ponerle fin de una vez por todas. Para esto vamos a convocar, vamos a aplicar decididamente y sin permitir ningún tipo de resistencia las disposiciones que dicte la autoridad competente al respecto para dirimir estos conflictos, que es el Ministerio de Trabajo. Si hubiera alguna disconformidad con la que disponga la autoridad de aplicación, las asociaciones sindicales deben recurrir a los mecanismos que establece la ley, que es recurrir a la justicia, y no adoptar, como hasta ahora, medidas de fuerza que no tienen que ver con el interés de los trabajadores ni con el crecimiento de la empresa. No toleraremos más este tipo de conflictos en la medida en que afecten a los pasajeros y que afecten el interés de todos los argentinos. Finalmente, queremos decir que todas estas medidas se hacen y se han pensado en el sentido en que se ha pensado en la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Todas estas medidas van en el camino de profundizar el crecimiento de nuestra aerolínea de bandera, de tener más aviones, más frecuencias, si hace falta más empleados como hemos incorporado, de seguir creciendo en ingresos y de esa manera poder seguir mejorando y recomponiendo la situación salarial de los trabajadores tal como se ha venido haciendo todos estos años. Y como dijo el ministro hace un rato, entendemos que este es un desafío enorme y por eso convocamos a todos los argentinos y particularmente a todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral a ser artífices de un destino de grandeza común y no cómplices de un nuevo fracaso. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, vamos a dar comienzo a las consultas de los señores periodistas. Como siempre, los invitamos a identificarse con nombre y medio al que pertenecen. Las autoridades escuchan las consultas. Comenzamos. A ver, ¿quién es el primero? Liliana Franco, de Ámbito y Radio Rivadavia. Una pregunta para el ministro de Planificación o el director de Aerolíneas Recalde, el que quiera contestar, y al ministro Carlos Tomada, por favor. La primera pregunta referida a Aerolíneas. Ustedes enunció, debido que casi el 40% de los vuelos internacionales son deficitarios. En ese sentido van a revisarlos y por lo tanto querría saber qué cronograma puede ser que van a tomar para ir anunciando qué vuelos internacionales Aerolíneas dejará de prestar. Y en el caso del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, quería saber en qué quedó el tema del sindicato que representa a Sirieli respecto a su representación. El caso que ustedes presentaron en la justicia, si se avanzó en ese sentido. Gracias. Bueno, el día viernes hemos sido notificadas que ha sido aceptada la demanda presentada por el Ministerio. Se aceptó también que por la gravedad del caso y la medida cautelar que habíamos peticionado, ustedes recordarán que habíamos peticionado que se designara un funcionario con facultades para hacer cumplir la conciliación obligatoria. La justicia ha dispuesto que se libren de urgencia los oficios a ANAC, a Aerolíneas Argentinas y a la Secretaría de Transporte, medida que ya hemos adoptado el día viernes porque la justicia ha decidido darle esto un trámite sumarísimo solamente de 3 días.
Palabra del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Todas las repercusiones de estos anuncios para Aerolíneas Argentinas desde el Ministerio de Economía en instantes a partir de las 13 en una nueva edición de Visión 7. Los esperamos.